Doctor Josué, yo creo que no sé si sea conveniente, incluso podríamos proporcionarles o brindarles la palabra a la maestra Sandra Hernández y al doctor Juan Luis, ya están los dos, mientras esperamos que se incorpore el maestro Gerardo y la doctora Marta Arismendi, porque no veo a ellos todavía. Ujú. Adelante, me parece correcto. Ok, Bien, bueno. bueno, iniciamos entonces. Iniciamos, ¿verdad? Ok, bueno, asumiendo la Doctor, tesis benjaminiana según la cual vivimos en el capitalismo y que esta es una religión sin tregua y sin descanso que engendra culpa, doctor, Agamben encuentra, ¿sí? doctor Juan Escucho. Luis, perdón por interrumpirlo, si me permite, lo presento. Ok. Perdón, doctor. Bueno, pues bienvenidos a esta segunda parte del día y último, eh, Agamben sí, y último, la última parte del cuarto coloquio internacional multidisciplinario sobre estudios griegos. Sean bienvenidos todos ustedes, doctores, maestros y quienes nos escuchan. Bueno, tenemos la participación en colaboración de la maestra Sandra Hernández Reyes y el doctor Juan Luis Loza León. Ellos van a presentar un tema, bueno, que lleva como título, un trabajo que lleva como título Estética y Política en la Comedia en Giorgio Agamben. Y bueno, de manera breve voy a mencionar su reseña de la maestra Sandra. Es licenciada en Teología, maestra en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y actualmente doctora por la misma casa de estudios, donde realiza una tesis doctoral que se ocupa del método filosófico de Giorgio Agamben. También ha investigado la relación entre política y la forma de vida en la filosofía antigua en Pierre Hadot y Michel Foucault. Fue colaboradora, perdón, en el proyecto de la filosofía práctica editorial, acceso abierto y diversidad en perspectiva crítica. Ha publicado capítulos de libros, reseñas y artículos. Y bueno, actualmente se desempeña en la docencia en filosofía y teología. Eh, y el doctor Juan Luis Loza León es maestro y doctor en letras modernas por la Universidad Iberoamericana. Es licenciado en teología por la Universidad Nicaragüense y en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido parte de proyectos de investigación interdisciplinarios desde el 2014 sobre teatralidad, literatura y filosofía. Es autor y coordinador de libros, autor de artículos y capítulos, así como de reseñas. Se ha enfocado en los últimos años en la dramaturgia de José Revueltas y es profesor de asignaturas sobre teatro en nivel licenciatura y en posgrado en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues entonces le cedo la palabra, en este caso al doctor Juan Luis o a la maestra Sandra, quien guste iniciar. Adelante. Gracias. Bueno, pues iniciamos. Gracias por la presentación. Bueno, asumiendo la tesis benjaminiana, según la cual vivimos en el capitalismo y que esta es una religión sin tregua y sin descanso que engendra culpa, Agamben encuentra que la filosofía occidental no ha logrado dilucidar un camino para la redención de la culpa que somete a la cultura bajo el yugo de soberanía. Por esta razón, Agamben toma distancia también de los diferentes movimientos filosóficos y militantes, tanto italianos como de otras etiquetas nacionalistas, quienes consideran que la resistencia al poder soberano que gobierna las vidas es la única manera de responder o actuar en contra de dicho poder, quienes consideran que la única vía es esta, la de la resistencia organizativa y política. También consideran que la propuesta de Agamben es sencillamente una que hace juego en el ala reaccionaria. Lo cierto es que la propuesta de Agamben parece ir más allá de las limitaciones que impone una filosofía de la praxis que está implícita en el pensamiento determinado a tener como única vía para la liberación la resistencia al poder. Ahora bien,
Para Agamben lo importante no es la resistencia, sino la desactivación de una maquinaria que ha convencido, mediante la red discursiva, de que ante su operación no existen alternativas más allá que la confrontación o jugar en contra. Para Giorgio Agamben, estas opiniones son doxas y en lugar de eso apuesta por la posibilidad de comprender desde dentro el funcionamiento operativo y discursivo de la maquinaria política occidental. De esta maquinaria mitológica que determina los horizontes de liberación y que, no obstante, asegura su propia existencia en los momentos más oscuros. Es importante decir que Agamben comparte con muchas tendencias filosóficas esa caracterización del presente como un campo en que dominan las tinieblas. Se trata de un diagnóstico negativo de la condición actual de los sujetos que han aceptado la dominación dócilmente en un mundo capitalista biopolítico, que articula sus operaciones mediante dispositivos para producir un tipo singular de vivientes gobernados. Es frecuente que las propuestas teóricas converjan en torno a diagnósticos negativos de nuestra época. La teoría crítica, por ejemplo, llega a converger con una propuesta de menor rigor, pero quizá más comercialmente difundida, como la de Francis Fukuyama con la interpretación del fin de la historia. Ambas propuestas, a su propia manera, parecen sostener, como lo hace Agamben, que el presente es un punto sin retorno, una encrucijada hundida en la negatividad. Al reflexionar sobre este diagnóstico hecho por Agamben, Jessica White ha señalado que sin duda es cierto que Agamben es propenso a caracterizaciones profundamente sombrías de la política contemporánea. Y añade que si bien el italiano no celebra con optimismo como hace el norteamericano Fukuyama, sí comparte con este último la opinión de que hemos llegado al final de la historia y que ésta puede habernos convertido en lo que C.S. Lewis denominó hombre sin corazón, frase que Fukuyama retoma en el libro citado y que explica según sus propios términos como una sociedad de burgueses que no aspiran a nada más que a su propia y confortable autopreservación. Seres humanos que en su conjunto son incapaces de afirmar ningún valor o de imaginar algo por lo que valga la pena luchar. O bien, dicho en lo que para White son términos ciertamente hiperbólicos de Agamben, que nos hemos convertido en el cuerpo social más dócil y cobarde que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Y desde luego, todo parece indicar, continúa Jessica White, que Agamben sitúa este diagnóstico al final de la historia, señalando en un libro titulado Lo Abierto, que el hombre ha llegado ya a su telos histórico y para una humanidad que ha vuelto a ser animal, como señala Agamben, no queda más que la despolitización de las sociedades humanas mediante el despliegue incondicional de la oikonomía. Y según leemos en White, esto encamina a Agamben en la misma línea que Fukuyama, sobre todo porque converge en que la producción última de nuestra época es una condición de estado de excepción permanente, la última estancia de la condición humana producida por la maquinaria de soberanía, la vida desnuda. White es enfática en que para Agamben esta es la catástrofe de nuestro presente histórico, pero con todo, a esta todavía le resta una posibilidad de redención. En adelante, nos ocuparemos de mostrar la manera en que Giorgio Agamben se aleja de la filosofía trágica o fatalista y propone una filosofía de estructura cómica, porque aunque señala que estamos en un punto de no retorno, que si bien es trágico, también abre posibilidades, pues según él, donde está el fracaso, también está la posibilidad de redención. Ubi fracassorium, ibi fugitorium. Para Agamben, la posibilidad de una salida hacia lo impensado es también una salida de la tragedia, que solo se puede llegar por un procedimiento cómico, que necesariamente contiene el germen de la desactivación de las máquinas antropogénicas. Una salida, sí, porque no apuesta a su perfeccionamiento como si éste tuviera la garantía de un futuro donde las máquinas gubernamentales liberarían finalmente al sujeto. Por lo tanto, lo que Agamben busca no es el ajuste de las imperfecciones de un sistema cuyo telos es un mejor funcionamiento traducido en libertad. Apuesta, en cambio, por su desactivación, esto es,
volverlo ya innecesario, haciendo que su importancia decaiga. Ciertamente, Agamben se aleja de Fukuyama y de la teoría crítica porque su diagnóstico paradigmático se encamina a la posibilidad de escapar de la condena de eso que es el telos trágico, cuyo centro operativo es la espera del perfeccionamiento del sistema mundo. Como se verá, esto no convierte al filósofo italiano en un pensador atrapado en la tragedia de un presente indefenso y derrotado. Si bien Agamben hace un diagnóstico negativo de nuestra época, no debe entenderse que su propuesta queda reducida al anuncio de un presente trágico destinado a la destrucción humana. Solo es un presente sumido en la oscuridad, en cuyo fracaso político-ontológico está el germen mismo de la salida hacia la redención política. Al respecto, Sergei Prosorov señala con precisión que, cito, la política de Agamben, por lo tanto, no es meramente trágica como una cuestión de contingencia, sino más bien como una cuestión de necesidad teleológica, de cuyas garras aparentemente no se puede soltar, ya que cada instancia concreta de praxis política finalmente soporta todo el peso metafísico de los milenios de tragedia. Fin de cita. Hay suficientes evidencias para poder afirmar que quienes califican a Agamben como un pensador pesimista o trágico han equivocado su manera de leer, de la misma forma que lo han hecho quienes asumen que su trabajo es una investigación histórica que descubre la existencia de un homo sacer en el derecho romano, o quienes consideran que propone una vida de pobreza como resistencia al modo de vida capitalista. Es necesario seguir a Prosorov cuando afirma que estos pensadores ignoran o descartan con desdén y demasiado apresuradamente las referencias persistentes a lo largo de su obra a la felicidad y a la redención, que llegan al final de la tradición cuyo reinado ha sido ciertamente trágico y, además, yendo de mal en peor. Y Prosorov parece tener razón cuando señala que en Agamben la situación no queda solamente ahí, y en esto coincide con Jessica White, quien sostiene que, al igual que el de Benjamin, el pensamiento de Agamben se orienta a identificar oportunidades para interrumpir la maquinaria del presente. Y sin embargo, es en este presente catastrófico donde ve la posibilidad de una nueva forma de vida digna del hombre de redención. Por lo tanto, ahora la cuestión que resulta necesario comprender es la manera en que puede ser posible tal redención en el momento de la catástrofe. Como en el momento de la crisis es posible pensar simultáneamente una nueva esperanza. Prosorov piensa que esto ocurrirá precisamente en la inversión del predicamento trágico, pues ahí está inscrita la posibilidad de una vida feliz, que encontramos en las páginas finales de casi todos los libros de Agamben. Así pues, mientras el enfoque trágico en el pensamiento continental contemporáneo afirma los límites ineludibles de la posibilidad política y advierte sobre los resultados catastróficos de todo intento de transgredirlos, dejando el sabor amargo o el amargo saber de que nuestras mejores intenciones salen terriblemente mal. Contrario a esto, insiste Prosorov, cito, la política de Agamben puede entenderse como cómica, evidentemente no en el sentido de ser divertida u humorística, sino en el sentido propugnado por la estética clásica, mientras que la tragedia está marcada por un comienzo pacífico después del cual las cosas van mal y terminan mal. La comedia comienza con varias desgracias para conducir al final a lo que Agamben llama vida feliz. Fin de cita. La filosofía de Agamben, que desarrolla las premisas mesiánicas de Benjamin respecto a la felicidad, se ha dedicado a la intensa investigación para pensar y descifrar el mecanismo operativo de la maquinaria mitológico-política occidental y las posibilidades de su desactivación.
Para llevar a cabo esta desactivación en el centro mismo de las tinieblas, en el centro mismo del infierno, como diría Rodrigo Carmi Bolton, Prosorova ha señalado que la filosofía de Agamben parte de un comic mood o de un estado de ánimo cómico que lo coloca en contraste con las filosofías contemporáneas como un pensador optimista. Al respecto, es importante señalar que filósofos, como el ya mencionado Rodrigo Carmi, ha señalado que en efecto estamos ante un pensador cómico capaz de reír en el centro mismo del infierno. Es importante explorar en las páginas siguientes algunos de los aspectos más importantes de lo que significa la comedia como un estado de ánimo filosófico que permiten a Agamben sostener, a veces a partir del personaje de la comedia del arte italiana llamado Pulcinella o Polichinella, que ahí donde está el fracaso está también la posibilidad de fuga. Sobre el lugar de la comedia. Fue José Bergamín, poeta y militante comunista, nacido en 1895, con quien Agamben habría construido una amistad más profunda y con más impacto en su pensar. De hecho, la manera en que dejó huella en los trabajos del filósofo italiano es realmente invalorable y hasta cierto punto indescifrable, sobre todo porque se trata de influencias respecto a no se trata de influencias respecto a un tema o algún concepto introducido en cierta época o en cierta obra. Más bien, concierne a una cierta perspectiva del proceder mismo del pensar filosófico. Diríamos que se trata de una actitud, una cierta manera de abordar las problemáticas que pueden resultar, como el mismo Agamben lo señala, cómica. Un modo de trabajar que puede quedar fuera de lo que podríamos llamar un método, una visión del mundo que funciona para localizar ciertos elementos que orientan el camino y la búsqueda. De José Bergamín, Agamben recuerda haber aprendido no poco. Cito: es a él a quien le debo mi aversión hacia toda actitud trágica y mi inclinación por la comedia, aun cuando más tarde comprendí que la filosofía estaba más allá o más acá de la tragedia y de la comedia, y que, como sugiere Sócrates al final del banquete, quien sabe componer tragedias, asimismo debe saber escribir comedias. Fin de cita. Es sin duda gracias a la amistad cercana del joven Agamben con el maduro Bergamín que las características de la actitud trágica quedan plenamente diferenciadas de aquellas de la actitud cómica, lo que se convierte en una manera de hacer filosofía orientada por la búsqueda de lo que Walter Benjamin denominaría como la felicidad que adviene con la redención. Analogías. Entre las personas que cultivaban una actitud cómica estaba otra de las amistades que Agamben recuerda como parte de su vida, Claudio Rugafiori, quien fue una figura trascendente al grado tal que escribe Agamben: quizás sea la única persona que haya ejercido para mí la función de un maestro. La genialidad de Rugafiori era su brillante capacidad de hacer relaciones, su instinto por establecer analogías. En Claudio, la sensibilidad analógica funcionaba como una suerte de instinto fisionómico que le permitía una y otra vez volver a trazar la cartografía de cierto ámbito del saber, decía Agamben. Esa capacidad de poner en relación lo que según las disciplinas y saberes en boga no guardaba relación alguna es, sin duda, una de las más fascinantes enseñanzas de Rugafiori que pueden encontrarse en la obra de Agamben, como el juego y la política, la teología y el gobierno, el uso y el cuerpo, el reino y el jardín, etc. Se trataba en realidad del ejercicio del pensamiento analógico para escapar a las definiciones sustanciales y en su lugar cultivar la capacidad de establecer y de percibir analogías. Lo que intentaban, desde luego, era restituir el prestigio a una forma de conocimiento, la analogía, que la filosofía occidental ha omitido constantemente y que se volverá parte del método del trabajo en el pensamiento del filósofo italiano, desarrollado de una manera meticulosa en el cruce de saberes de otros tantos pensadores que serían sumados al surgimiento de un problema central: pensar el tiempo presente, sus problemáticas y la propuesta de volver inoperante aquello que lo determina. La analogía, entonces, aparece como una herramienta de trabajo en el ejercicio intelectual
que busca pensar el mundo inclinado a la tragedia desde su posible desactivación, solo posible desde la actividad cómica que aprendería de José Bergamín, pero que desde luego está presente en Rugafiori. Al respecto, Agamben recuerda un apunte del año 1978, se trata del 24 de mayo, que dice, que conserva las siguientes líneas, cito: conversación con Claudio, lo divino y lo cómico. Toda la esfera de lo divino en el mundo indoeuropeo es cómica. Todos los dioses griegos son cómicos. La mitología indoeuropea es cómica, excepto el elemento germánico. En lo indogermánico, como dicen los alemanes, lo germánico es trágico, lo indo es cómico. De ahí la especial situación de Hölderlin de querer superar la tragedia en un contexto trágico. Fin de cita. La forma del conocimiento por analogía volverá a ser encontrada como central luego de las indagaciones que Agamben realizará cuidadosa y obsesivamente sobre la vida y obra de Walter Benjamin, misma que ya no le abandonará de ninguna manera en los años venideros, pues quedaría integrado a su pensamiento, como puede notarse en su larga y singular producción filosófica. Desde luego, Agamben sabe muy bien que no se trata solo de tener una actitud al hacer filosofía, ni de hacer analogías como parte de esa filosofía. No va a surgir así algo como la transformación de la realidad. De hecho, Agamben comprendió por aquellos años que la capacidad de establecer analogías es el campo propio de la comedia, entre un hombre y un pez, un gato y una nube. Y quizá el terreno más libre para las analogías sea también lo fantástico. Esto sin duda hace voltear la mirada hacia Ítalo Calvino, con quien Agamben habría cultivado una amistad por largo tiempo, un pensador de la misma talla, según Agamben, que Dante, que figura en el campo literario dando forma al conocimiento que Agamben busca poner en marcha de alguna manera en su hacer filosófico. Dice Agamben, creo que el lugar común de un Calvino racionalista y geométrico debe corregirse drásticamente. La suya era sobre todo una extraordinaria forma de imaginación analógica, las prácticas combinatorias a las que según recuerdo se dedicaba mientras escribía La taberna de los vestidos cruzados y Las ciudades invisibles, pertenecía más a la magia que a la razón. Sin duda ejercitaba su pensamiento analógico con absoluta libertad en una dirección que apuntaba a una ciencia sin nombre. Fin de cita. Calvino podría ser un caso de pensador singular cuya mente ejecuta un pensar que también dejó huella profunda en el intelecto de Agamben. Así como la de Claudio Rugafiori, la mente de Ítalo Calvino lograba arrancar de su contexto aquellas cosas de las que se ocupaba para situarlas en una suerte de prehistoria imaginaria, donde radica la capacidad para desactivar la pesada carga histórica, la pesada carga de la historia, como señala Agamben. La prehistoria es más verdadera que la historia porque nos ha sido transmitida por una tradición. No conocemos documentos, sino que aparece sorpresivamente como en la cueva de Lascaux, el joven de Montillac que se había internado en ella por casualidad, tal como sucede en el encuentro con las imágenes de Avi Barbour. Lo que Calvino encuentra en el ámbito de la literatura queda in extenso como mal de época presente en los más disímbolos espacios de la vida moderna, donde incluye desde luego a la política. Todos estos sometidos bajo el impulso esquematizador de lo real, del que no parece posible salir. Estos puntos de partida fueron desarrollados en dos personajes importantes de Ítalo Calvino, Gurdulú y Aguilulfo, en una obra titulada El caballero inexistente, aunque aquí no podemos desarrollar más al respecto. Agamben ha reflexionado no solo sobre la necesidad de ser revolucionario ante la esquematización de lo real, sino también en comprender la operación de dos modos de subjetivación dentro de este mundo esquema, hecho de prácticas, rutinas y rituales, que parecen no tener posibilidad de cambio. Por otro lado, la posibilidad de una forma de vida que sea capaz de salir de la lógica de la esquematización, no porque escape de ella como héroe trágico, sino por su potencia para ser inapropiable, para no dejarse capturar por los dispositivos que llevan a la repetición como modo de existencia. Aquí es donde Vamos la perspectiva concluyendo, por cómica... favor, doctor. Perdón, ¿Perdón? vamos concluyendo Sí. por falta del Aquí es tiempo, donde la por favor. perspectiva cómica... ¿Cómo? Okay, Sí. Aquí es donde la perspectiva cómica cobra su
cobra su habitual fuerza disruptiva, desactivante y profanadora de la ritualidad esquemática de las máquinas occidentales. Voy a fijarle aquí, ¿se escuchó? Un momento. Lo que parece expuesto en las obras de Ítalo Calvino como el caballero inexistente no es la tragedia en su lógica sacrificial, sino la mirada cómica sobre una historia de héroes, y justamente por eso el destino de esos héroes queda afectado por la comedia, haciendo que la tragedia quede siempre con un final que no puede ser sangriento, sino liberador de las ataduras que la tendencia trágica había logrado imponer desde las prácticas en las que habían quedado atrapados algunos personajes. En suma, la novela cómica de Ítalo Calvino aparece como la posibilidad de la redención hacia personajes que, de haber permanecido en su etos trágico, habrían muerto irremediablemente siguiendo un destino inescapable. Para este momento ya será más claro el punto al que nos dirigimos, a saber que el vínculo existente entre la comedia y la analogía, entre el proceder cómico y el proceder analógico, es en su posibilidad de ser impertinente, de colocar ahí lo que no debería estar, de aparecer como el gesto que, contra toda lógica histórico-temporal y lógica trágica, permite la participación del presente en el pasado sin respetar las barreras que no permiten a la humanidad apropiarse plenamente del pasado en su presente. La capacidad de la comedia, la capacidad que la comedia tiene es de producir la impertinencia al colocar en el mismo lugar algo que, según el orden establecido, no debería estar ahí, como ocurre en la analogía que logra crear un tercer elemento donde no había conjunción ni síntesis posible según la mirada soberana. Para Agamben, el orden actual es nada más y nada menos que un orden ritual que funciona en y para el capitalismo como religión sacrificial, una religión que ha ordenado el cosmos habitable y ha designado el funcionamiento de cada una de sus piezas, determinando así el uso que podemos hacer de cada una de ellas. En otras palabras, el mundo se ha convertido en una suerte de mundo dispuesto para la liturgia permanente y donde la única alternativa posible para la redención es la profanación, o dicho de otra manera, un procedimiento impertinente que es propio de la comedia y de sus analogías. Habrá que insistir en que la interrupción de los procedimientos litúrgicos de la maquinaria soberana no son efectivos cuando son pertinentes. Es preciso que, como en la comedia, las interrupciones realizadas sean impertinentes para que la desactivación sea efectiva y permita detener la operación de la maquinaria trágica sacrificial. Y es precisamente esta impertinencia que interrumpe la que habita en lo cómico, con sus analogías imposibles, llegando a ser una alternativa política que se hace visible y experimentable en la teatralidad. Gracias. Bien, les agradecemos bastante por la participación. Ha sido un tema interesante. Y vamos a pasar a la segunda participación. Al igual, es una participación en colaboración, que es, bueno, que lleva como título El teatro griego, el hipertexto de Edipo Rey. Es a nombre de, bueno, la doctora Marta Arismendi Domínguez y el maestro Gerardo Mesa García. De manera muy breve voy a presentar a la doctora Marta Arismendi. Es licenciada en Letras Españolas y maestra en Estudios Literarios por la Universidad Autónoma del Estado de México, doctora en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora e investigadora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, en licenciatura y posgrado. Es profesora con perfil PROMEP desde el 2006, autora y editora de textos de ensayo y crítica literaria. Bueno, ha participado, autora de artículos en revistas nacionales e internacionales en Chile, Ecuador y España. Y bueno, es representante del cuerpo académico Historia y Crítica de la Literatura Hispanoamericana Contemporánea.
Y el maestro Gerardo Mesa García es licenciado en Letras Españolas y maestro en Estudios Literarios por la Universidad Autónoma del Estado de México, profesor e investigador adscrito a la Facultad de Humanidades de la UAMX. Es integrante del cuerpo académico Historia y Crítica de la Licenciatura Hispanoamericana Contemporánea. Ha publicado artículos en diversas revistas y capítulos de libros en editoriales nacionales y bueno, actualmente cuenta con perfil PROMEP de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, cedo la palabra a la doctora Marta Arismendi. Si gusta iniciar, recordemos que cuentan de 15 a 20 minutos, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. No va a hablar la doctora, voy a hablar yo, Gerardo Mesa, servidor. Empiezo. Sin duda, la literatura griega en sus tres géneros distintivos se nutrió de la gran cantidad de relatos míticos transmitidos ya en la representación, ya en boca de los aedas o en las grandes festividades. En el caso del teatro específicamente, la tragedia se revestía de terribles sucesos en la vida de sus protagonistas, quienes enfrentaban el patético destino que les tocaba sortear. Así, la tragedia retomaba parte importante de los mitos y a través de secuencias narrativas lograba transmitir la rigurosidad de su contenido, el cual ostentaba la característica de originalidad, pues cada escritor acentuaba su condición al recontar a su manera un mito tradicional. La literatura moderna, por llamarla de alguna manera, tiende a refundir un texto, a situarlo en un aquí y ahora, de manera que posibilite distintas lecturas, con las que crea infinidad de criterios en obras de calidad indiscutible. El hipertexto hace que trascienda mediante otras que surgen a propósito de esta. Edipo Rey de Sófocles ha sido considerada una de las obras cumbres de la literatura griega. Tan es así que ha logrado traspasar las fronteras espaciotemporales y se ha afincado como un clásico de la literatura de todos los tiempos, logrando que su tratamiento se convierta en un tema de larga duración. La tragedia aludida ha generado distintas expectativas en diferentes ámbitos del conocimiento, por ejemplo, en la psicología, en el cine, en el teatro. Sin embargo, el que nos interesa resaltar es en la literatura, dado que ese sustento ha logrado otras obras en las que hay divergencia genérica, miradas entrelazadas y voces que cambian, pero el tema sigue siendo el mismo. Citamos al menos dos que nos interesa trabajar en esta comunicación: Yocasta Confiesa de Angelina Muñiz y Yocasta de Patricia Rodríguez. Sin duda, la literatura griega es muy importante en la historia, no solo del arte, de este arte, sino en general. La tragedia, entendida como símbolo constitutivo de la razón desgarrada de la naturaleza y del hombre mismo, pertenece a algo muy importante en la historia de la humanidad. Los mitos, que son la memoria de los pueblos, y en esencia los relatos que explican los orígenes a través de figuras extraordinarias, llámense dioses, semidioses o héroes, en un tiempo perdido en un pasado lejano. Estos mitos se prestan a ser recontados o reescritos, actualizando sus contenidos a lo que en la teoría literaria se llama hipertexto. Concepto que no solo tiene que ver con el uso que se le da en las redes sociales, sino que son los textos que anteceden o derivan en otros, y cuyo tema es el mismo. Por lo que hay temas que son manipulados por la literatura actual, pero que proceden de tiempos milenarios. Los mitos de origen son tratados actualmente como materia ficcional, separados de su origen ritual o religioso, y subsisten para darle otra interpretación a la explicación del mundo. La épica, la lírica y la tragedia griegas se nutrieron básicamente del repertorio narrativo inmemorial,
es decir, de los relatos míticos. Y ya Aristóteles, en su poética, así los caracterizaba. Los griegos fueron los creadores de la tragedia. En un principio le confirieron un profundo sentido religioso, ya que la obra trágica nació como representación del sacrificio de Dionisio y formaba parte del culto público. Para los antiguos griegos, Dionisio era la divinidad protectora de la vida y símbolo del placer, el dolor y la resurrección. Durante la época de la vendimia en su honor, se cantaba a coro distintos himnos llamados ditirambos. En los poblados y en las plazas donde el público danzaba, 50 coreautas hacían una ronda alrededor del altar. El mito reescrito en la tragedia griega era una escenificación teatral en honor al dios Dionisio, en donde fragmentaban la acción para concentrarla en la intención mítica. Esta fragmentación equivale a lo que Gilbert Durand denomina imaginación simbólica, no presentar la totalidad de la realidad, sino una parte mediante signos y símbolos. De esta manera, los símbolos creados por el lírico, el filósofo y el poeta trágico no solo expresan su experiencia particular, sino que también aspiran a mostrar, a hacer aparecer lo experimentado, lo infinito, o sea, lo inefable, lo inapresable de forma directa. Los mitos representan una pequeña parte del conocimiento que los pueblos han dado a la humanidad toda. En estos, cada hombre, cada civilización deposita parte de su sabiduría, de sus creencias, logrando con esto perpetuar sus creencias, precisamente sus miedos y esperanzas, de tal forma que se prescriba un dejo de realidad en cada evento. La relación entre historia con mayúscula e historia muestra una parte desconocida, la cual evidencia la intervención bien del autor, de quienes se dedicaban a contar y cantar hazañas de hombres muy semejantes a la divinidad, a quienes se les llamó héroes. El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una región de prodigios sobrenaturales. Se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva. El género griego comenta a través de cantos corales y diálogos los conflictos patéticos de algunos grandes relatos heroicos que tenían una finalidad cívica, una lección integral llamada paideia. El mito tenía una doble función en la tragedia. Primero, invitar al espectador a reflexionar sobre el fatal destino del héroe, provocando una actitud ética en ellos, y segundo, actualizar el relato inmemorial. El Edipo Rey de Sófocles ha sido considerado una de las sombras cúmules de la literatura griega. Tan es así que ha logrado traspasar las fronteras espaciotemporales y se ha afincado como un clásico de la literatura de todos los tiempos, logrando que su tratamiento se convierta en un tema de larga duración. La literatura moderna, por llamarla de alguna manera, tiende a refundir un texto, a situarlo en un aquí y ahora, en un contexto diferente, de manera que posibilite distintas lecturas con las que crea infinidad de criterios en obras de calidad indiscutible. Para lograrlo, juega con la mimesis, no en el sentido burdo de imitación, sino como representación de la condición humana. El hipertexto hace que una trascienda mediante otra que surgen a propósito de esta. La tragedia aludida ha generado distintas expectativas en diferentes ámbitos del conocimiento, por ejemplo, en la psicología, en el teatro. Sin embargo, el que nos interesa resaltar es el de la literatura, dado que este sustento ha logrado otras obras en las que hay divergencia genérica, miradas entrelazadas y voces que cambian, pero el tema sigue siendo el mismo. Edipo, rey de Sófocles, fue escrita en el siglo V a.C. Es la fatal historia del hijo de los reyes de Tebas, Layo y Yocasta, a quienes el oráculo predestinó, mataría a su padre y se casaría con su madre. Para evitar esto, Layo lo manda a asesinar con un lacayo, pero este lo regala a un pastor, quien lo lleva a su tierra, Corinto, en donde los reyes Mérope y Pólibo lo adoptan como hijo.
Al llegar a la mayoría de edad, consulta al oráculo y le dice que su destino es matar a su padre y casarse con su madre. Edipo, tratando de cambiar su destino, sale de Corinto y en un cruce de caminos discute con unos viajeros y les da muerte. Uno de ellos era Layo, el rey de Tebas. Se dirige a esta ciudad azotada por la peste provocada por la esfinge. Edipo libera la ciudad de este mal y se casa con la reina viuda, Yocasta. Al final de la obra, por la intervención de Tiresias y de un mensajero de Corinto, se entera de la verdad. Yocasta se suicida y él se saca los ojos. La siguiente obra, Yocasta Confiesa, de Angelina Muñiz, fue escrita en 1985 y es un extenso soliloquio en donde Yocasta, haciendo las veces de la protagonista griega, reflexiona sobre su experiencia como reina de Tebas y la manera en que asumió su dolor-placer al casarse con su hijo Edipo. Yocasta de Patricia Rodríguez, escrita en 1998, ya no representa a la Yocasta griega, sino a una Yocasta del siglo XX mexicano. Se cuenta que Layo, su marido, es asaltado y asesinado a las puertas de su casa. Su esposa es recluida como una viuda respetable. Un par de amigas en un sábado de juerga la llevan a un bar en donde conoce a un guapo joven a quien se lleva a su departamento y hacen el amor. En este lugar, él le pregunta por su esposa, pues, por su esposo. Ella le dice que es viuda, pero ve que este lleva puesto el Rolex de su marido. Se pueden apreciar tres tratamientos diferentes de los mismos temas: el parricidio y el incesto. En la tragedia de Sófocles, como ya lo mencionamos, los dos mitos tratados se fragmentan para lograr el efecto catártico en el espectador. En la obra, las leyes de la naturaleza son transgredidas por el protagonista: matar al padre y ayuntar con la madre. Salvar un poco la situación, el hecho de que Edipo realice estas acciones sin conocimiento. No sabía que Layo era su padre, ni que Yocasta era su madre, aunque al final el castigo al transgresor se cumpla. Al ver a su madre ahorcada, toma los broches de su cabello y le saca los ojos, ya que ni en los infiernos podría ver a su madre. El hecho de que Edipo se entera de su verdadera situación, el conocimiento de las causas de la fatalidad, no lo excusa de su culpabilidad al confrontar las leyes de la naturaleza. En el Edipo griego nunca se hace explícito que alguno de los personajes sepa la verdad de los acontecimientos. Layo muere sin saber que ha sido su hijo quien lo liquidó. Lo mismo le sucede a Edipo. No sabe que ha matado a su padre. Sin embargo, aunque la historia escenográfica es en apariencia, Yocasta desconoce que se ha casado en segundas nupcias con su propio hijo. Existen ciertas marcas discursivas que, observándolas con cuidado, pareciera indicar lo contrario. Cito, Yocasta: ¿y qué nos va de lo que dijo acerca de un cualquiera? No hagas ningún caso, no quieras recordar inútilmente lo que ha dicho. Edipo: sería imposible que, con tales indicios, no descubriera yo mi origen. Yocasta: no, por los dioses, si en algo te preocupa tu propia vida, no lo investigues, es bastante que yo esté angustiada. Edipo: tranquilízate pues, aunque yo resulte esclavo, hijo de madre esclava, por 3 generaciones, tú no aparecerás innoble. Yocasta: no obstante, obedéceme, te lo suplico, no lo hagas. Oh desventurado, que nunca llegues a saber quién eres. Ay, desdichado, pues solo eso te puedo llamar y ninguna otra cosa ya nunca en adelante. Termina la cita. ¿Por qué Yocasta no quiere que Edipo se entere de la verdad? Evidentemente porque ella sí la sabía. Además, ese saber la llevará a la muerte. Los dos mitos trágicos aquí tratados son un símbolo superior de la constitución desgarradora de la naturaleza del hombre mismo. Aquí lo trágico proporciona el conocimiento que hace soportable la existencia de que se une al origen, regresar al vientre materno, aniquilando al padre. Por su parte, Angelina Muñiz, en Yocasta Confiesa,
devela el misterio de la protagonista. En efecto, Yocasta sabía perfectamente que el hombre que había liberado a Tebas de la peste de la esfinge era su hijo, pero lo ocultó. Quería estar en sus brazos, ser poseída por el ser que un día dio vida. Cito, cuando subí a la escalinata del palacio, supe que era él. Termina la cita. La protagonista calla porque sabe que la profecía se cumpliría. Calla también porque su ser necesitaba de ese otro, que era su propia carne. Yocasta guardó silencio no solo para que se cumpliera la palabra del oráculo, sino para resguardar el placer que su hijo le provocaba. Guardó silencio por el deseo que le provocaba el hijo que había perdido hacía más de 20 años. Yocasta sabía, porque poseía el don del conocimiento, era que ese placer le iba a causar la muerte, pero no le importaba. Prefería eso al abandono y a la soledad. Finalmente, en Yocasta de Patricia Rodríguez se actualiza completamente el personaje griego. Los mitos originales del parricidio y el incesto se han trastocado y el primero queda en el asesinato de un individuo como resultado de un asalto, personaje llamado Layo, esposo de Yocasta, quien muere en brazos de la mujer haciéndole una petición. Cito, los gritos me hicieron salir. Lo encontré tirado en un charco de sangre, todavía con vida. Sus últimas palabras fueron, Yocasta, cancela las tarjetas de crédito. Me robaron la cartera y el Rolex de oro. Ella se encuentra en la rutina cotidiana de la vida de una viuda. Cuando dos amigas que la conocían desde la prepa la invitan a dar a un bar de la colonia Guerrero, donde conoce a un joven de 22 años llamado Edipo, con quien tiene un romance vertiginoso. Y por la mañana, después de un tórrido encuentro, sucede lo inesperado. Ella se enconchaba en la rutina cotidiana. Edipo, cito, Edipo había tomado bastante, pero hizo una buena faena para cortar oreja y rabo. Iba yo en mi sexto orgasmo cuando se levantó de la cama, se asomó por la ventana y miró largamente la calle desierta. ¿Tu marido? Preguntó nervioso. No tengo, contesté. ¿Qué le pasó? Su voz denotaba inquietud. Lo mataron, dije. El recuerdo del ayo me regresó de golpe a la realidad y me bajó la borrachera como si me hubiera dado un pellizco. Fue entonces cuando me fijé en el brazo lampiño de Edipo y continué bajando hacia su muñeca, en donde el sol espejeaba el Rolex de oro. Como se puede apreciar, esta Yocasta se encuentra más cerca, no tan solo temporalmente, sino espacial e históricamente a nosotros. Y a nuestra realidad, la autora ya no utiliza la parodia como en el caso de Yocasta Confiesa. Ahora la ironía es lo importante. Precisamente en esto consiste la actualización del mito, en romper las barreras del tiempo y situar el relato en tiempos y espacios contemporáneos. Finalmente, concluimos en afirmar que el análisis de estos hipertextos nos lleva a que el mito se actualiza con una gran aportación literaria y con un nuevo mito narrativo. Amplía las posibilidades con un estilo mucho más realista, con diálogos y descripciones psicológicas de los personajes, contando el mito como si fuera una novela contemporánea. Esta actualización es una amplificación o condensación, en su caso, del esquema original, pero requiere una reelaboración de los personajes para hacerlos más próximos y más humanos. Concluimos esta comunicación con un epígrafe de Joseph Campbell. Cito, la novela moderna, como la tragedia griega, celebra el misterio de la destrucción, que en el tiempo es la vida. El final feliz es satirizado justamente como una falsedad, porque el mundo tal y como lo conocemos, tal como lo hemos visto, nos lleva más que a un final, a la muerte, la desintegración, el desmembramiento y la crucifixión de nuestro corazón en el olvido de las formas que hemos amado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muy interesante el desarrollo del trabajo. Y bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente participación. Ahorita va a haber un espacio de preguntas y respuestas. Entonces,
La siguiente participación, si me permiten, va a ser con el doctor Mariano Rodríguez González, de la institución, bueno, la Universidad Autónoma del Estado de México. Me voy a dar la oportunidad de presentarlo. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Filosofía Contemporánea en esta misma institución y doctorado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Ha publicado libros, ha sido coautor, al igual en varios libros, es autor de diferentes artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Ha sido catedrático en la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido coordinador en la licenciatura en Filosofía y coordinador de difusión cultural de la misma facultad. Y bueno, su trabajo, bueno, el título que va a trabajar es Edipo Rey, mito y tragedia. Doctor Mariano, le cedo la palabra. Gracias, Jaime. Buenas tardes a todos y gracias por la presencia. Bueno, al tono de lo que el doctor Gerardo Mesa y la doctora Arismendi hicieron su comunicado, voy a detallar un poco del mito y es obvio resaltar cosas que ya desarrolló el doctor, un poco en el matiz como como lo ve en todo caso o algunos filósofos. Específicamente me voy a centrar en el Edipo de Sófocles, porque, como bien lo dijo el doctor, hay muchas versiones, entre ellas la de los demás trágicos, Esquilo, Eurípides, y añadiendo a esto las ideas que bien aportó el doctor Mesa, el mito es una tradición oral y que se convierte en escritura muy tardíamente, y evidentemente que el público que ve en el escenario, la puesta en escena de Edipo de Sófocles o Edipo de Eurípides, el público ya sabía el mito, ya conocía los relatos, incluso varias versiones. La innovación está o radica en el estilo, en la creatividad y en la nueva reflexión o planteamiento del conflicto, de la trama, en la que Sófocles lo expresa, en la que Eurípides con cada uno de su estilo, y en eso está lo que bien están planteando con el tema del doctor. En eso radica la creatividad, la innovación, que incluso la atemporalidad de la estructura mítica da posibilidad para la creatividad, para la plasticidad y para la innovación, de tal manera que es eternamente contemporáneo, casi históricamente contemporáneo, una estructura dramática como esta, y en la medida en que el mito, sobre todo el mito trágico como este, sobre todo que se muestra en escena, muestra la condición humana, muestra las estructuras relacionales con su propia problemática esencial, que es el destino y la libertad, y con la relación con los otros, en este caso con las relaciones primordiales, que mucho se ha interpretado como una estructura del inconsciente desde el punto de vista psicoanalítico, de las relaciones primordiales con la madre, con el padre y evidentemente con los otros. Voy a iniciar con una cita que nos da mucho que pensar, de Martin Heidegger, en la introducción a la metafísica, un poco para orientarnos, ubicarnos en la magnánima problemática que da que pensar, sobre todo que da que pensar al filósofo, una puesta en escena como esta. La unidad y el conflicto entre el ser y la apariencia fueron originariamente poderosos en el pensamiento de los tempranos pensadores griegos.
Sin embargo, todo esto encontró su representación más elevada y pura en la tragedia griega. Pensemos en el Edipo rey de Sófocles, Edipo salvador y señor de la ciudad, envuelto al principio en el brillo de la gloria y la gracia de los dioses, se ve privado de ese brillo, que no es un mero parecer subjetivo que Edipo tenga en sí mismo, sino aquello en lo cual aparece su existencia, hasta que se produce el descubrimiento de su ser como asesino de su padre y deshonrador de su madre. El camino desde este comienzo brillante hasta aquel horror del final constituye todo él una lucha entre la apariencia, lo encubierto y el disimulo y el descubrimiento del ser. En torno a la ciudad acampa el descubrimiento de quien asesinó a Layo, el rey anterior. Con la pasión propia del griego que está al descubierto en el esplendor, Edipo se pone a desvelar lo encubierto. Al hacerlo, paso a paso, forzosamente se descubre a sí mismo, arrancándose los ojos, es decir, apartándose de toda luz, dejando que la noche lo envuelva. Y así, cegado, pide a gritos que se abran todas las puertas para que se revele al pueblo un hombre que es tal como él mismo es. Martin Heidegger en Introducción a la Metafísica. Con esto quiero hacer patente precisamente en lo que radica lo atemporal de la estructura mítica de Edipo, sobre todo en la versión que se ha considerado como una de las más canónicas, más excelentes en cuanto a la estructura trágica. Ya desde Aristóteles lo había mencionado en la Poética, de la problemática histórica de la condición humana. Lo que resalta aquí Martin Heidegger es precisamente lo encubierto y el revelarse a sí mismo. Específicamente, el enigma de la interioridad humana, de si el hombre es libre o es sometido a un destino, de si hace o comete o tiene que estar condenado a una culpa que él mismo no conoce, o incluso a un castigo por el cual él no sabía y que tiene ciertos antecedentes, o en todo caso la pregunta de si Edipo es culpable o inocente en algo tan terrible que él mismo no soportó en revelar. Esto lo está señalando Heidegger en la medida en que presupone una estructura del pensar que descubrir el destino, descubrir el enigma del ser humano es la condición aún a costa de revelar lo más terrible. ¿De dónde viene pues esta cuestión? ¿De dónde viene o por qué Edipo está condenado o maldecido por un oráculo? ¿De dónde viene tal oráculo? Y que ese oráculo tiene la estructura casi de maldición, casi de una condena, que no nace nada más de la vida de Edipo, sino de su propio padre, de Layo. Hay algo que los críticos dicen que Sófocles comienza su tragedia ya estando rey, y se revela un poco la estructura más bien de cómo empezó el mito. Yo quisiera hacer patente aquí al mitógrafo, primero que nada al mitógrafo Apolodoro, en la Biblioteca Mitológica, en el libro 3, donde hace una reseña muy bien del mito, antes de ver la estructura que desarrolla Edipo, el rey, en Sófocles. Esto precisamente por lo que acabamos de decir y por lo que confirmó el doctor en la anterior presentación, de que ya el mito es una tradición oral, es una tradición del pensamiento colectivo, y los poetas lo que van a llevar es a una plasticidad, de tal manera que lo que hace aquí Apolodoro es una recopilación de estos relatos y una reintegración de algo que ya es muy arcaico de por sí.
Voy a comenzar con la cita, es un poco larga, pero sí nos refiere al mito antes de dar las escenas o los puntos claves de lo que Sófocles desarrolla en el Edipo Rey. Dice Apolodoro en la biblioteca mitológica: Layo se casó con una hija de Meneceo, a la que unos llaman Yocasta y otra Epicasta. El oráculo de Delfos le había advertido que no tuviera descendencia, pues su hijo habría de ser parricida. A pesar de ello, el embriagado se acostó con su mujer. Cuando nació el niño, después de perforarle los tobillos con punzones, lo entregó a un pastor para que lo expusiera. Este abandonó al niño en el monte Citerón, donde lo encontraron unos boyeros del rey Pólibo de Corinto, y se lo llevaron a Peribea, mujer de este. Ella lo tomó a su cargo haciéndolo pasar por su hijo suyo, y después de curarle los tobillos, lo llamó Edipo por los pies hinchados. Cuando el muchacho creció, como aventajara en fuerza a sus compañeros, por envidia lo tildaron de espurio. Espurio es algo así como bastardo, ¿no? Adoptado. Y Edipo interrogó a Peribea y al no quedar satisfecho, fue a Delfos a preguntar por sus verdaderos padres. El dios le dijo que no regresara a su patria, pues de lo contrario habría de matar a su padre y acostarse con su madre. Al oír esto, Edipo, creyendo ser hijo de quienes se decían sus padres, se alejó de Corinto. Cuando en su carro atravesaba la Fócide, en un camino estrecho se topó con Layo, que iba también en su carro, Polifontes, palafrenero de Layo. Le ordenó dejar libre el paso y ante su desobediencia y demora, mató a uno de sus caballos. Edipo entonces, indignado, dio muerte a Polifontes y a Layo. Se dirigió a Tebas. Layo fue sepultado por Misístrato, rey de Platea, y Creonte, hijo de Meneceo, ocupó el trono tebano. Durante su reinado, una gran calamidad se abatió sobre Tebas, pues la diosa Hera envió a Esfinge, hija de Quisna y de Tifón, a asediar la ciudad. Tenía rostro de mujer y pecho, patas y cola de león y alas de ave. Había aprendido de las musas un enigma y desde un monte cercano lo planteaba a los tebanos. El enigma era este: ¿por qué ser provisto de voz es de 4 patas al amanecer, 2 a mediodía y 3 en la tarde? Según un oráculo, los tebanos se librarían de la esfinge cuando resolvieran el enigma. Por ello, a menudo se reunían tratando de hallar la respuesta, y como no la encontraban, la esfinge se apoderaba de uno u otro de ellos y los devoraba. Habían perecido así muchos, y el último, Hemón, hijo de Creonte. Cuando éste pregonó que daría el reino y la mano de la esposa de Layo a quien descifrara el enigma, Edipo, habiéndolo oído, encontró la solución y dijo que el enigma propuesto por la esfinge se refería al hombre, que de niño es cuadrúpedo, pues anda a 4 patas, en la madurez bípedo y en la vejez usa como tercer pie el bastón. Entonces la esfinge se arrojó desde la Acrópolis, vencida, y Edipo obtuvo el reino y se casó con su madre sin reconocerla. Engendró en ella 2 hijos, Polinices y Etécles, y 2 hijas, Ismene y Antígona. Más tarde, al descubrirse el secreto, Yocasta se ahorcó, Edipo se arrancó los ojos y desterrado de Tebas, maldijo a sus hijos que presenciaron su expulsión sin socorrerlo. Con Antígona llegó a Colono, en Ática, ahí donde está el recinto consagrado a las Euménides. Se sentó ahí como suplicante y, acogido por el rey de Atenas, Teseo, murió poco después. Esa es
lo que Apolodoro nos menciona. Y bueno, antes de continuar, yo quisiera hacer referencia de que hay una maldición de Layo. Hay una maldición de Layo. Quiero decir con esto que la estructura de la tragedia y sobre todo la estructura de las acciones que uno de los principales personajes, que en este caso es el héroe, que está marcado por una especie de signo divino, y que sin embargo lo confirma con sus acciones, provienen de una mella originaria en todo caso, que tiene que ser lavada con sangre. Esta mella es llamada agos o miasma, que es la mancha que solamente debe ser lavada con sangre, designada o sancionada por Apolo, y que tienen que ser liberados por una especie de castigo. Esto quiero decir con esto que en la estructura de la tragedia hay una ibris primera o una especie de inicio de la desgracia que es nombrada con la palabra arche cacón. ¿De dónde viene esto? Precisamente antes de que el nombre de Edipo, el del pie torcido, la sanción, más bien la sanción divina, viene de algo que hizo Layo. Y por eso Layo, al consultar el oráculo, le designa que si tiene un hijo, este hijo lo matará y se casará con su madre. Quisiera yo referirme a esta imagen, precisamente en la cual se refiere la consulta al oráculo, en un momento crucial en que la mitología griega, específicamente la historia de Edipo, los oráculos eran respuestas dadas por una deidad a una consulta, generalmente sobre el futuro, a través de un medium o sacerdote en lugares sagrados como el oráculo de Delfos. En este caso, el oráculo reveló a Layo, rey de Tebas, una terrible profecía que suena como maldición a él y a su progenie, que va a desembocar hasta Antígona y demás. Que si tenía un hijo, este lo mataría y se casaría con su propia madre, Yocasta. Esta profecía o maldición es el punto de partida de la tragedia de Edipo, una de las obras más famosas en la literatura griega, donde se narra cómo, a pesar de los intentos de evitar el destino, la profecía se cumple. Quiero con esto hacer una cuestión. ¿Qué culpa o qué hizo Layo como para que se le arrojara tal maldición? Y esto viene con las otras generaciones, a eso voy con la que Layo ya había tenido una especie de desvío y que hay una especie de originaria maldición o, como dije, una primera desencadenamiento ibris o H. Cacón, que sería la originaria o el inicio de las desgracias, con la familia de los Lamsádidas, Labdácidas, de Lámdaco, rey de Tebas, y que tuvo como hijo a Layo. Este Lámdaco fue nieto de Cadmo. Entonces, podemos decir que hay una especie de maldición de la familia. La pregunta es, ¿qué hizo Layo para que se desencadenara todo esto? Y uno de los testimonios está en Pisístrato, Pisandro, perdón, y que después lo relata Eurípides en las Fenicias para completar esta estructura del mito que no la desarrolla Sófocles. Este mitógrafo helenístico, Pisandro, nos dice lo siguiente. Layo, que venía de Tebas por el camino, contempló a Crisipo, porque por cierto, Layo fue corrido de sus primos, fue corrido de su reino cuando era príncipe, porque tenían ese recelo. Sus primos Anfión y Ceto lo expulsaron de Tebas, y Layo residió en Peloponeso como huésped de Pélope. Pero aquí, en digamos, en este carácter de huésped,
Layo se llegó a enamorar del hijo de Crisipo, mientras le enseñaba a conducir un carro y lo raptó. Pero se omite la muerte del joven y la consecuente maldición lanzada por Pélope contra Layo, raptor y violador, y por qué no decirlo, si no asesino, sí, el origen del suicidio de Crisipo, porque por venganza se suicidó, y este episodio pues, lo narra tanto Eurípides como Pisandro. Y dice este episodio así: Layo, que venía de Tebas, por el camino contempló a Crisipo, el hijo de Pélope, rey de Argos. Enamorado de él, quiso llevárselo consigo a Tebas. Como ese se negaba, Layo lo raptó a escondidas de su padre. El joven se suicidó luego, precisamente por venganza. Tras largos lamentos por su pérdida, Pélope se enteró y lanzó contra el raptor la maldición de que no engendrará hijos, o si tal sucediera, que fuera asesinado por su descendiente. Me era necesario referir estos datos biográficos de Layo y de Edipo, precisamente por el origen de las desgracias que se desencadenan. Y quiero añadir que este acto desvergonzado, diríamos, no por la homosexualidad, sino más bien por transgredir uno de los principios que era intransgredible en esa cultura, que es la hospitalidad, y dos, porque se mató por culpa de eso, ¿no? Entonces la maldición sobre Layo se pasa a Edipo con el de los pies torcidos. Que por cierto voy a añadir más adelante, Layo, la palabra Layo significa el zurdo o el torcido, y de alguna manera ahí viene una especie de ibris, o como dije, una cacón, que es el origen de las desgracias. En ese sentido, me voy a referir ya a algunas de las escenas, algunas escenas nada más, no todas, por las cuales el relato que acabo de señalar pasa Edipo, y que la paradoja y la ambivalencia, diríamos, o el juego entre apariencia y ser, como dice Heidegger, comienzan desde su propio origen. En este caso, precisamente, el relato nos señala, en esta imagen se muestra lo que acabo de leer de la primera parte de su vida de Edipo, en el que fue abandonado en el cerro o en el monte de Citerón. Y el rey Layo de Tebas recibió en el oráculo que procedía que sería asesinado por su propio hijo. Para evitarlo, Layo ordenó que su hijo recién nacido, Edipo, fuera abandonado en el monte Citerón. Edipo significa pies hinchados, debido a que sus pies fueron perforados y atados al ser abandonado. Un pastor encontró al infante Edipo en el Citerón y lo llevó al rey Pólibo de Corinto, quien lo adoptó, lo crió como si fuera su propio hijo. Este abandono y posterior crianza, lejos de sus padres biológicos, sentó las bases para el cumplimiento involuntario de la profecía, donde Edipo, sin saberlo, mataría a su padre y se casaría con su madre. En ese sentido, ya desde aquí hay un juego de apariencia y realidad, desde el origen, diríamos, porque se cultiva creyendo que son sus padres, creyendo que es hijo legítimo. Ahí sienta la base, y tiene después aquí en esta otra escena que yo relaté, que por cierto quiero decir que una de las sanciones de los dioses que no habían sido castigada por los mortales de la transgresión de Layo, la diosa Hera envió a Tebas a la Esfinge como una especie de maldición, porque recordemos que Layo era rey de Tebas, y como castigo Hera envía a la Esfinge, algo que no desarrolla Sófocles, pero sí que está en otros testimonios. La Esfinge, que es mitad una mujer o doncella, con alas de águila, de ave, y con garras o forma alionada. Entonces, en esa escena se muestra al rey mítico de Tebas enfrentándose a la Esfinge,
una criatura con cuerpo de león, alas de ave y rostro de mujer. La esfinge plantea un acertijo a los viajeros, matando a aquellos que no podían resolverlo. Edipo logró resolver el acertijo, lo que llevó a la esfinge a su muerte y le permitió convertirse en rey de Tebas. Este evento es un punto crucial para la tragedia de Sófocles. Otra escena que, como ya relaté, no tengo que repasar el mito, pero solamente estoy matizando estas escenas que son importantes. Es cuando Edipo quiere sondear, investigar el origen de la culpa. Porque después de haber liberado incluso a Tebas de ser rey y de casarse con la viuda, supuestamente viuda, pero que en realidad era su madre, los dioses mandan una plaga, una epidemia al pueblo de Tebas. Esto algunos autores contextualizan que era muy familiar en el sentido que acababan de pasar una epidemia y eso les hacía precisamente empatizarse con la escena. Y en este sentido, pues protector, salvador de Tebas, se asume totalmente como el que va a investigar, va a sondear, y aquí hay un punto crucial en la escena, donde empieza a preguntar quién es o por qué los dioses han castigado por esta peste, y indagando le dicen que porque hasta que no se muera aquel que haya matado a Layo, hasta que no sea extirpado, sacado o muerto de Tebas, porque el pueblo está manchado por la muerte de Layo. Es así como se asume para investigar. En este sentido, en la imagen aparece Edipo, un hombre con túnica y cetro, a la derecha, interactuando con alguna figura, algún Creonte, se supone que es Creonte, su cuñado, pues, que le cedió el trono precisamente por por haber salvado al pueblo, y sin saber que era culpable, empieza ya la investigación. Este punto que estoy señalando es netamente filosófico, que en todo caso, que es el que relata o es el que hace patente Martin Heidegger, en el sentido que es aquí donde el investigador, incluso el detective, porque algunos consideran que es una de las más arcaicas formas de novela detectivesca y policíaca de investigación, y pues es donde se asume Edipo como el que va a hacer un interrogatorio a todo mundo y que se asume como vengador, e incluso lanza la sanción más terrible para aquel que haya matado a Layo, sin saber que el detective es el propio criminal. Este punto filosófico, que es el acto del pensar, el acto de filosofar, nos lleva a descubrir hasta lo más terrible, la originaria ibris que nos constituye, que no nos damos cuenta, pero que nuestro inconsciente está latente y que al develar nuestro destino, como Heidegger lo está planteando, se muestra el hombre tal cual es. Esta cuestión de que incluso es descifrador de enigmas, pero no puede descifrar su propio acto destinal, su propia individualidad y su propia totalidad existencial. Lo trágico aquí está en que los límites humanos, la finitud humana, por muy sabio y poderoso que fueres, no alcanzas a ver la totalidad de tu existencia en su terrible constitución. Porque en el fondo es terrible si llega uno a ver todo lo que uno es, o hace o constituye, es terrible la visión de la totalidad a tal grado que te incita a arrancarte tus propios ojos para poder contemplar la interioridad, en todo caso, la luz interior, y no ver, porque la parte física no soporta ver, o la parte consciente, en todo caso, no soporta ver lo que es la totalidad del inconsciente.
En este caso, en este está la figura de Edipo también y de Tiresias. Quiero mostrar otra escena donde está la figura femenina, Yocasta, la madre, la esposa de Edipo. El hombre en el centro puede ser una armadura, el rey de Tebas, Edipo. La figura a la derecha podría ser Tiresias, que en esta escena es muy importante cuando se debaten, se confronten Tiresias con Edipo, que es terco en su búsqueda del criminal, y Tiresias le advierte que no quiere decir quién es, a lo cual se exalta Edipo y hasta que lo forza a decir la verdad. No creyéndole, pues habla con Yocasta y que le incita a que traigan a el pastor por el cual se dejó en origen, y Yocasta recuerda la herida de Edipo en su pie y intuye, como bien aquí lo acaba de decir el doctor Mesa, de su presentimiento tanto de perder a Edipo como marido, como ver todo lo terrible que ella hizo y que su esposo hijo hizo también, y evidentemente manifiesta el horror de la conciencia de ver el inconsciente, de ver todo lo terrible que el hombre es. En ese sentido, ella se suicida, y voy a avanzarle un poco más para redondear algunos puntos claves, si me permite nada más. Edipo se arranca los ojos. Vamos concluyendo, por favor, doctor, sin problema. Se arranca los ojos, y bueno, hay una cita ahí muy apasionante, diríamos, al ver cómo se quita los ojos Edipo. Quiero yo resaltar nada más, en todo caso, una estructura de estos temas, los tópicos del héroe, para redondear, si me permiten 5 minutos, por favor, nada más, para terminar. El esbozo de los temas, los tópicos. Uno es el abandono del niño, con una marca que le permitirá el reconocimiento, la recogida del niño, la crianza en un país lejano. Ya joven, regresa el incógnito al país natal. El 4 encuentra el encuentro decisivo para su futuro, que es el enfrentamiento con el padre y la muerte con la lucha con el monstruo y el triunfo que le da cabida para ser rey, y las bodas con la madre y con la muerte del padre. Por último, la ceguera, lo que significa la ceguera, resulta un rasgo de enorme fuerza dramática, para Edipo, sobre todo al contrastar al orgulloso héroe con el sabio y ciego Tiresias. Edipo se arranca los ojos al darse cuenta de su orgullosa ignorancia. Lo empecinaba a reafirmar y confirmar sus acciones que preconizó la profecía, así que la revelación de la verdad lo induce a inmolar sus ojos y condenarse a sí mismo a las tinieblas. El saber trágico es una iluminación de la ceguera moral. La visión interior no se da sin una consecuencia de una muerte simbólica o física, la ceguera física o el exilio, que sería la autosanción que se genera él. Edipo se convierte pues en fármaco, en una purga del propio mal y el de la ciudad, lo que René Girard nombraría como chivo expiatorio para la liberación de la maldición que lleva a cuestas. Menciono aquí algunos de los nombres, los significados. Layo es el zurdo, el torcido, ya desde su. Y lambda co, que es la maldición que ya viene, era la lambda, que significa patizambo, o el de piernas abiertas. Edipo, el de los pies hinchados. Tiresias, tirei, visión profética. Nada más la ironía edípica, quiero decir, para redondear y concluir, en el glorioso y sabio Edipo, el primero de los hombres, sabe al fin que reinaba en un mundo de apariencias, y ahora al final, cuando ya ha descubierto la verdad de su vida, se condena a vagar errante.
no ver más la luz del sol. La ironía aquí está en el contraste, en que en cada paso y en el argumento todo hay la ignorancia, conocimiento, relación, ilusión, grandeza, miseria. El sabio el que resolvió el enigma de la esfinge ignora su propio ser. El parricida se propone vengar al ayo como si fuera su propio hijo, y sin saber que es el mismo, y el contaminador de Tebas es su celoso protector. Menciono aquí la estructura ejemplar que dice Aristóteles que es la amartía primero, que es el error, la falla, que en este caso sería por error mata a su padre, la anagnórisis, que sería el reconocimiento, este saber producto del sufrimiento, el patei matos, que es con el sufrimiento se aprende, hay aprendizaje, y el cambio de destino o cambio de fortuna, que es el héroe que comenzó estando en lo alto de su poderío, de manera brusca genera un viraje y que por sus errores acaban en una catástrofe final. Por último, pues, voy a terminar más bien con estas dos diapositivas, perdón. El detective descubrió al final al asesino, que es el mismo. El prestigioso rey sabio se revela como un ignorante. No sabía quién era ni de quién era su hijo. De quién era hijo, perdón. El que se presentó como justo vengador del asesino de su padre debe ejecutar la venganza al descubrirse como único culpable del antiguo crimen. También es ella el quien se juzga y se castiga. El héroe que salvó a la ciudad eliminando al monstruo feroz que lo asedia, va por segunda vez a salvarla. Será con su propio destierro. El rey que conquistó el trono de Tebas con su saber y su audacia, aclamado como héroe vencedor, que obtiene como premio por su triunfo la mano de la reina y el reino, descubre al cabo de un tiempo que sin saberlo ni ella ni él ha matado a su padre y comparte el lecho incestuoso con su madre. Esa es la dramática, inquietante trama que protagoniza. Para finalizar con una cita de Schopenhauer, cómo es que el filósofo tiene que actuar como un Edipo, a propósito de lo que mencioné de Martin Heidegger. Y nos dice Schopenhauer, escribiéndole una carta a Goethe el 11 de noviembre de 1815. Es el valor de llegar hasta el fondo de los problemas lo que hace al filósofo. Debe ser como el Edipo de Sófocles, que tratando de elucidar su terrible destino, prosigue infatigablemente su búsqueda, incluso cuando adivina que la respuesta no le reserve más que horror y espanto. Pero la mayoría entre nosotros lleva en su corazón una Yocasta que suplica a Edipo, por el amor de los dioses, que no siga en su indagación. Gracias, y pues sería todo. Le agradecemos bastante su participación, doctor Mariano. Maestro Gerardo, al igual, muchas gracias por la ponencia. Gracias a ustedes. Sí, una disculpa porque ya no hay tiempo para preguntas y respuestas. Bueno, se les hará llegar las constancias de correo electrónico. Ojalá nos acompañe maestro Gerardo en esta ponencia. Luis, gracias por acompañarnos, el doctor Luis Guerrero. Y nada más para hacerles saber a todo el público que nos está acompañando, para dar ya participación del doctor Luis Guerrero, el doctor Oscar a desarrollar su ponencia, la pondrá en disposición de la web. Entonces hay que estar pendiente de la ponencia. Y bueno, ahorita el moderador de la siguiente conferencia es el doctor Roberto Andrés González. La palabra. Adelante.